Dios te bendiga grandemente, iglesia. No tienen idea lo que los pastores le dicen, y yo pegaría un grito, porque realmente para eso nos puso Dios, para bendecirlos. Porque eso dice él mismo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, presbíteros, con el fin de edificar, de hacer crecer la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando un pastor les dice, Dios te bendiga, diga, yo lo agarro. Yo lo agarro. Entonces, esa actitud de fe se corporiza después durante la semana. ¿Por qué? Porque todo lo que confesamos, nos han dicho tantas maldiciones y las hemos tomado y hemos creído en esa maldición, y esa maldición ha surgido efecto en nuestra vida, que cuando alguien nos bendice lo dudamos. Pero qué bueno es que usted entienda que cuando usted viene a la iglesia, el personaje principal que está en la iglesia y el que está sobre el sacerdocio y sobre el grupo levítico, los que ministran al Señor, es el Espíritu Santo. Y no hay nada que digamos que no sea guiado por el Espíritu Santo. No pierda esa confianza y esa fe de escuchar cuando alguien te bendice en el nombre del Señor y tomar esa palabra y declarar esa palabra, porque una vez que usted toma esa palabra, usted es bendecido. Y a partir del momento que usted es bendecido, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Me entiende? Entonces usted podrá vivir al lado de un curandero, un hechicero, un brujo, le habrán tirado, qué sé yo, haber hecho mal de ojo. Usted ríase, porque el diablo no puede maldecir, porque usted tomó la bendición y el aceite de la unción cayó sobre usted. Porque cuando los ministros impartimos del manto que el Señor nos ha dado, y Él ejerce sobre nosotros ese poder para enfrentar las situaciones y entender, recién allí entender que no es con tu fuerza que vas a salir adelante. Por eso venís cansado el domingo a la iglesia, venís afligido, venís angustiado, porque venís luchando con tu fuerza. Pero qué bueno es entender que cuando tomamos la bendición, la Biblia me dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso yo los bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los bendigo, bendigo tu finanza, bendigo tu entrar, tu salida, tu familia, tu matrimonio, bendigo a tus amigos y declaro justicia sobre los que te hacen daño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. El día viernes próximo pasado comenzamos a hablar acerca de algo tan maravilloso que es la presencia de Dios. Y cuando decimos la presencia de Dios, decimos vengo a la iglesia a recibir, vengo a la iglesia, Señor, desciende sobre mi vida. Usamos tantas expresiones que por más que esas expresiones tengan buenas intenciones, son malas expresiones. Porque yo no puedo pedirle a Él que venga a mí, porque de alguna manera estoy confesando que no está en mí. ¿Me entiende? Y para que venga a mí, yo tengo que ponerme a cuenta, porque si no está en mí es porque algo mal está. Por eso dice la Biblia, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará a su lugar santo? Sino limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, cuando decimos yo voy a la iglesia, voy a la reunión a recibir de Dios, también estoy equivocado. Porque yo me voy del templo lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en mí, Él no se vuelve al cielo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy pero no os dejaré huérfanos, sino que mandaré el Consolador que estará con vosotros y en vosotros, dentro de ustedes. La morada del Espíritu Santo es la que nos da el poder, porque lo que nosotros no logramos ver, las fuerzas espirituales de maldad, todo lo que es brujería, hechicería, magia, lo que sea que venga del imperio de las tinieblas, aún los brujos pueden ver en nosotros lo que hay en nosotros y muchas veces nosotros no logramos verlo.
Y si no lo vemos, a veces necesitamos ver para creer y entonces entramos en un estado de negación y decimos el Señor no está en mí. Porque a veces creemos que para que el Señor esté en mí yo tengo que vivir en una nube, en una nebulosa, todo me tiene que ir perfecto, todo, y no es así. Porque la realidad es que el cristiano verdadero está en una constante batalla. Y por eso dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Ahora, como título de este mensaje yo le puse lo siguiente: no es lo mismo traer la gloria de Dios, no es lo mismo traer la gloria de Dios que intentar traer la gloria de Dios. He escuchado en diferentes áreas de la vida de cada uno de los que se congregan y aún en los años que tengo de creyente, que la mayoría dice: yo voy a intentar restaurar mi matrimonio, voy a intentar restaurar mi matrimonio, voy a intentar recuperar a mis hijos. Y el intentar no es entregarlo todo, no es quemar las naves. El intentar es: voy a hacer lo que pueda. Voy a hacer lo que pueda, pero ante el primer escollo, ante el primer problema, ante la primera negación, me vuelvo para atrás porque no hay un compromiso. Pero cuando yo digo voy a recuperar mi matrimonio, voy a recuperar mi familia, no hay duda que suceda lo que suceda, pase lo que pase, lo voy a lograr, porque no hay un margen de duda en esa expresión. Cuando decimos voy a intentar llenarme de la gloria de Dios, estoy poniendo la gloria de Dios por un lado y mis apetitos por el otro, a ver cuál de los dos gana. Pero cuando yo digo voy a traer la gloria de Dios, entonces allí se cumple el pasaje: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La gloria de Dios no es que viene y se va y nos viene y nos visita, porque a veces también, yo sé que no hay mala intención, es decir, visítanos, Espíritu Santo, y yo no quiero que me visites. Yo quiero que te quedes a vivir conmigo, que seas parte de mi vida, que seas el Señor de mi casa. Porque la mayor parte de los problemas que tenemos no lo tenemos en la iglesia, lo tenemos en la casa, lo tenemos en la vida cotidiana, lo tenemos con la relación con los amigos y con los enemigos, la relación en lo financiero, que necesitamos sabiduría. Y en todas las áreas es como que nos vamos hundiendo cada vez más porque aplicamos toda nuestra experiencia natural y hemos dejado de vivir una vida sobrenatural. Y como suelo decir en varias oportunidades, cuando yo digo sobrenatural, uno cree que estamos entrando en una película de Marvel y no es así. Sobrenatural es dejar de pensar como pienso siempre, que no llego a ningún lado, para empezar a asumir lo que dice la palabra del Señor. Y cuando yo asumo lo que dice la palabra del Señor, el espíritu que hay en la Biblia, que es el que produce el discernimiento y el poder del cumplimiento de la palabra, se aplica en mi vida y entonces empiezo a vivir una vida sobrenatural. Entonces hasta usted mismo se va a desconocer, porque no es usted el que cambia, no es usted el que hace, sino el Espíritu de Dios que mora en usted. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo, Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces cuando me encuentro con este título, no es lo mismo traer la gloria de Dios, estar seguro, estar como lo hizo Moisés. Moisés veía constantemente la gloria de Dios en el monte Sinaí. Moisés veía la nube, veía la columna de fuego de noche. Moisés vio cómo las aguas se abrieron. Él veía los milagros, pero él no quería milagros. Él quería ver a Dios. Él no quería lo que Dios podía darle, sino él se conformaba con tener al Dios que hace los milagros. Porque un milagro lo puede recibir un inconverso porque es una manera de poder tener un impacto de que Dios es real y que Dios existe y que Dios puede lograr lo que para nosotros es imposible. Pero una vida con relación con Dios no es una vida de santurrones, no es una vida que uno, como decía el día viernes, parece que el que se creen que son santos andan como en el planeta Marte, ¿no? Andan caminando de esta manera, con el cuello torcido, mirando y hablando lentamente, pero después cuando vienen los problemas se escuchan los gritos de ellos desde lejos, de los insultos en su casa, porque eso es una mera apariencia. Y la verdad, yo no sé si usted se anima a decirlo conmigo, pero yo me harté
cansé de vivir una vida aparente. A mí me encanta llegar a mi casa y estar bien con mi esposa, ¿no? Me encanta estar bien con mis hijos, me encanta comer y no estar atragantado, me encanta no estar endeudado hasta la cabeza. Y lo que no me encanta es aparentar lo que no tengo y demás lo que no soy. Porque la promesa de Dios no es solamente para algunos, no es selectiva, es para todos, sí, iba a decir para todes. Te reprendo, Satanás. ¿Qué? No, dice que no lo reprenda. Dice que se siente cómodo con algunos que están sentados. Pero mira que está al lado, decirle, es hora que te llenes del Espíritu Santo. Claro, yo puedo ver ahora que hay algunos que están sentados y hay un demonio hablándole al oído. Y están así, sí, tiene razón. Pero no vuelven a no entender que a veces tengo miedo, y les soy honesto, y soy muy celoso de las reuniones. ¿En qué sentido? Que no quiero llegar al momento de sentir que estamos haciendo un show para que usted la pase lindo un par de horas y después viva una vida miserable durante toda la semana. Nosotros no estamos para hacer show, estamos para impartir la gloria de Dios a usted, estamos para enseñar no lo que yo sé, no mi vida personal, no contar mis testimonios como dice la Biblia, vivir contando cuentos de viejas, dice la Biblia de esa manera, sino que lo que queremos hacer es contarle la palabra del Señor para que usted no solamente la escuche, sino la aplique en su vida cotidiana, y entonces usted irá de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Y cuando digo que bueno es tomar esa decisión de decir voy a traer la gloria de Dios y no voy a intentar, porque el intentar te hace fracasar, el traer la gloria de Dios hace jugarse la vida entera y si muero que muera, pero yo voy a seguir buscando su presencia como lo hizo Jacob. Jacob luchó con el ángel. Jacob se llamaba usurpador, engañador, lo vivía persiguiendo el suegro para matar, el hermano para matarlo, vivía una vida trágica, lo engañaron, se casó con quien no se tenía que casar y luego una cosa tras la otra, lo estafaron hasta que dijo, bueno, voy a cruzar el vado de Jaboc y voy a luchar con el ángel y no lo voy a dejar hasta que no me bendiga. Y esa es la constancia que debemos tener los cristianos, constancia, permanencia. A veces nos acobardamos con tanta facilidad que cuando la Biblia me dice que soy como árbol plantado, no me puedo desplantar, me planto y hasta que las aguas del Espíritu no me salpiquen, no me voy a ir porque no tengo pies, soy un árbol, tengo raíces. Entonces cuando mis raíces están en las fuentes de agua viva, tarde o temprano la savia del Espíritu va a llegar a mi coposidad y voy a dar los frutos que tanto anhela mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Quiero traer la gloria de Dios, voy a traer la gloria de Dios, voy a traer la gloria de Dios a mi casa, voy a mantener esa gloria de Dios, pero no lo voy a intentar. Intentaré hacer algún negocio, me irá bien, me irá mal. De todas maneras, cuando uno intenta hacer negocio también tiene que usar la misma filosofía, porque si empiezo un negocio sabiendo que me va a ir mal, ¿para qué lo voy a empezar? El país está mal y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer esta inversión a ver qué pasa. No, yo tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que ver cuántos negocios hay en la proximidad que se parezcan al mío, qué puedo ofrecer que no tengan los demás. Entonces yo soy único, irrepetible, soy alguien que soy necesario para el ambiente donde me muevo, y entonces tengo una clientela cautiva. En todas las áreas de la vida es lo mismo, en el cristianismo también es lo mismo. No solamente el Señor quiere darte el Espíritu Santo, sino quiere darte un renuevo diferente al de tu hermano, porque la Biblia dice que somos todos partes del mismo cuerpo, pero cada miembro cumple una función diferente. Algunos pueden ser mano, otros pueden ser pie, otros pueden ser oído, otros pueden ser intestino, otros pueden ser el hígado, otros pueden ser el corazón. Vaya a saber quién es usted, pero usted es irrepetible. Cuando la gloria de Dios está en su vida, lo que usted tiene no lo tiene el otro hermano, pero como nosotros somos una familia y entre todos componemos el cuerpo de Cristo, entonces ese cuerpo puede caminar y puede circular dentro de él y dentro de sus arterias y de sus venas la sangre del Dios Todopoderoso, la sangre del Cristo crucificado. Pero el Dios Todopoderoso sopló aliento
aliento de vida en mí y produjo en mí la unción del Espíritu Santo, que es el que me da vida y me da vida en abundancia. Y es lo que nos escasea, es lo que nos falta. ¿Por qué? Porque vivimos intentamos dejar un vicio, pero volvemos a caer con más fuerza, intentamos estar mejor en nuestro matrimonio y el primer problema se va todo literalmente al diablo. Pero yo quiero hablar no específicamente de su cotidianeidad. Yo quiero reflejar e ilustrarle a ustedes una historia que se encuentra en el libro de Primera de Samuel y continúa también su comienzo en el libro de Primera de Crónicas. Y siempre me hice esta pregunta, ¿no, Señor? ¿Por qué el enemigo está tomando posesión de todas las áreas en nuestra sociedad? El enemigo está tomando posesión de nuestros jóvenes a través de la tecnología o a través de los vicios. El enemigo está tomando posesión de los matrimonios. Ya nadie se quiere casar, todos se quieren divorciar. No hay paz en los hogares, en las finanzas, a no ser que sea corrupto, nunca llegan. Y parece que vivimos una vida angustiante y decimos, pero ¿por qué pasa esto? Entonces, solo hay una forma de que el enemigo pueda tomar posesión de todas las áreas de mi vida, de la sociedad, de mi barrio, se supone, y es algo que hablábamos hace unos días atrás, que la iglesia es la ciudad asentada en un monte que no se puede esconder, es la luz que ilumina las tinieblas. La iglesia, los cristianos, dice la Biblia, todo lo que pisa la planta de vuestros pies es tierra santa. Ahora, ¿por qué hay tanta delincuencia a nuestro alrededor? Nos roban las bicicletas en la puerta, nos llevaron un auto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que el poder de Dios ha menguado? ¿Será que el poder de Dios cada vez está más inferior y la droga, el alcohol, la delincuencia, el asesinato crecen más y más? Y el Señor me dijo estas palabras. Recuerda lo que yo le dije a Samuel. Samuel, yo quería ser el rey de Israel. Yo quería ser el rey de ellos, quería cuidarlos, quería bendecirlos, quería levantarlos, quería ponerlos como la Jerusalén, la novia, la reina, la nación maravillosa en la cual nació también el Hijo de Dios. Pero ellos eligieron otro rey. Pero pastor, yo no elegí al diablo, pero la Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y entonces, cuando yo descubro que no estoy bajo el gobierno de Dios, con lo que hago, no puedo hacer lo contrario a lo que dice la palabra. No puedo ir en contra de lo que dice la palabra y decir otra palabra. La Biblia dice, de una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Podemos estar bajo un reino o estar bajo el otro. Pero el Señor le dijo a Samuel, yo tenía tantas cosas para ellos, yo tenía tantos proyectos para ellos, yo tenía tanta bendición para mi pueblo, pero ellos te pidieron un Dios, un rey, dáselo, hazle caso, ponles un rey, pero yo te voy a decir lo que ese rey va a hacer. Se va a quedar con sus hijas, se va a quedar con sus hijos los va a mandar a la guerra y los va a matar, a sus hijas las va a hacer concubina, sus tierras van a pertenecer al rey, van a ser extorsionados, le van a robar la riqueza, van a pasar necesidad. Eso es lo que va a hacer un rey natural. Pero yo, que soy el rey de reyes y señor de señores, quería darles más abundantemente de lo que ellos entienden y comprenden y nunca les llegarán a tener, pero no me eligieron a mí como rey de ellos. Y entonces digo, ¿qué pasaje puedo tomar? Y me llevó a una historia muy triste, tan triste que el pueblo de Israel perdió 500 años la relación con Cristo, con Dios. Dios no se manifestó más en el Arca de la Alianza. Dios nunca se manifestó como se manifestaba en el monte Sinaí. Ya no vieron la nube, ya no vieron la columna de fuego, ya no vieron la nube sobre el monte Sinaí, sino que el pueblo de Israel, de tanto en tanto, Dios hablaba a través de algún profeta mayor o algún profeta menor, pero era muy común en comparación a lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y entonces Israel entra en batalla contra los filisteos.
y Israel pierde el arca del pacto. Yo le dije a los chicos de sonido que me pongan el arca de la alianza, el arca del pacto, para que ustedes puedan entender. Esa arca era de madera de acacia. Dentro de esa arca estaban los panes que el Señor le dio en el desierto. Estaba la vara de Aarón reverdecida y una copa con el cáliz, y dentro del cáliz estaba el maná, pero estaban las tablas de la ley rotas por Dios cuando Moisés descendió del monte Sinaí. Pero eso era un recordatorio de lo que Dios hacía y tiene un significado espiritual. Pero la realidad es que esa arca fue construida con el fin de que Dios le dijo a Moisés: yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Yo no quiero estar en el monte Sinaí. Yo quiero transitar con ellos en el camino del desierto. Cuando ellos se detengan, yo quiero detenerme con ellos. Yo soy el león de la tribu de Judá y me voy a pasear en medio de mi pueblo y en medio de las carpas, y ellos tienen que tener todo muy limpio porque mi gloria pasa por ahí. Por eso yo admiro tanto a los hermanos que hacen la limpieza. Y ayer le decía a la hermana, si hubiera estado la pastora hubiera dicho: qué rico olor. Y imagínate que el Espíritu Santo se mueve en medio de su pueblo y tenemos que darle la honra, tirar pétalos de rosas en el piso, no para que usted camine por los caminos de los pétalos de rosa y después le saquemos un billete, sino para que usted pueda permitir que el Señor se sienta tan cómodo que no se quiera ir. Él se quiera quedar con usted eternamente, por siempre y para siempre. Y esa arca tenía una particularidad. Dios le dijo a Moisés: si yo desciendo al medio de mi pueblo, se van a morir todos, porque nadie me ha visto y ha vivido, porque mi gloria es tan grande que puede llegar a calcinarlos. Pero yo voy a pedirte que hagas, y ungió a un tal Bezaleel, que era un artesano en todo tipo de arte y en todo tipo de trabajo, en oro, plata, piedras preciosas. Dice que el Espíritu del Señor descendió sobre Bezaleel y desarrolló una sabiduría tanto para hacer todas estas artesanías. Pero dentro de ese cofre que usted ve ahí con los querubines confrontados, existía lo que se le llamaba la yequina. La yequina era la misma gloria de Dios metida dentro del propiciatorio. Ese propiciatorio, que es el centro de los querubines, emitía un humo y un fuego poderoso, y era donde una vez al año el sumo sacerdote vertía la sangre de un animal como sacrificio para que los pecados del pueblo de Israel no fueran tenidos como juicio, si no fueran justificados, porque los pecados serán cubiertos. Pero ¿sabe qué pasó? El pueblo de Israel perdió el arca del pacto, perdió la presencia de Jehová. El arca del pacto, donde la gloria de Dios se manifestaba, no estaba más. ¿Por qué? Porque ellos entraron en guerra contra los filisteos y perdieron el arca del pacto. Llevaron el arca del pacto para que el Señor peleara por ellos, pero resulta que el Señor estaba dentro del arca, pero no estaba con Israel. Hoy siempre digo lo siguiente: hoy Dios sigue sentado en el trono. Él tiene el mismo poder de siempre. A la diestra está Cristo. El Espíritu Santo está. El Espíritu Santo puede estar en tu hermano, puede estar en mí, puede estar en el hermano, puede estar allí en el hermano en el fondo. El Espíritu Santo puede estar moviéndose en todo lugar, pero puede no estar en ti. El Padre puede estar sentado en el trono, pero Él no puede ejercer su poder sobre ti, porque has elegido otro rey, has elegido otro Señor. Y entonces tenemos las consecuencias de ese Señor que hemos elegido. En el Antiguo Testamento el Señor habitaba en el arca de la alianza. En el Nuevo Testamento, gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Jesús dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que mandaré el Consolador, que estará con vosotros y en vosotros. O sea que mira al hermano que está a tu lado y decile: hoy el arca de la alianza sos vos. Hoy el arca de la alianza sos vos. Esa arca, que era de oro puro, con madera de acacia revestida de oro puro, hoy sos vos. Míralo al hermano y decirle:
espero que seas vos, porque el Espíritu Santo, el que moraba dentro de los querubines confrontados en el propiciatorio, hoy es el mismo Espíritu Santo que debería o mora en tu vida, y entonces el poder de Dios no solamente estará en un arca inerte, sino estará en una persona que se mueve bajo el poder de la gloria de Dios. Hoy vos sos el arca de la alianza. Ahora, ¿por qué Israel pierde la presencia de Dios? ¿Por qué Israel pierde la presencia de Dios? Porque siempre hay un comienzo de algo, siempre hay un motivo. Yo me he dado cuenta en mi vida, hubo diferentes procesos donde sentí que Dios no estaba y yo sé que Dios estaba, pero no estaba acá. Yo sé que Dios estaba en todo lugar, pero no intervenía en mi vida, porque yo intervenía en mi vida y pasé de ser hijo del Señor a haber tomado otro por rey. Y entonces la diferencia es tan grande y el vacío es tan profundo y el dolor es tan grande y el fracaso es tan grande, porque uno ya no vive para avanzar, sino que vive para fracasar. Entonces me encuentro que la historia comienza en el libro de Primera de Samuel capítulo 12 verso 12. Dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo voy a pedir que alguien venga. Vamos a tener que sacar los equipos de aire, hermano, hace mucho calor. No sé para qué compré 3, Dios. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Mire, hoy el mensaje va enfocado a la iglesia, pero el mensaje, ¿cuántos obreros hay aquí? Levante la mano, por favor. Los hermanos de limpieza, levante la mano. Los líderes, levanten la mano. Los querubines, levanten la mano. Los de la alabanza, levanten las manos. Los que limpian los baños, levanten las manos. Bueno, ¿sabe qué son ustedes? Son levitas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces no tomamos conciencia de lo que significamos nosotros. Nosotros, si alguien, usted como miembro, como ovejita que viene a la casa del Señor, y no está mal ser ovejita, al contrario, porque ese es un proceso hasta que usted llegue a la madurez. Pero usted como ovejita, tarde o temprano va a tener que acusar a un levita que por causa de él la gloria de Dios no está en su vida. Porque la gloria de Dios intercedía o llegaba a través del sacerdocio y a través de la generación levítica. Los levitas saben que cuando Israel fue a tomar posesión de la tierra prometida, Josué entrega la tierra prometida, vinieron los hijos de Nestalí, los hijos de Zabulón, los hijos de Rubén, los hijos de Manasés, y cada uno se le fue dado una porción de tierra. A cada uno se le dio una herencia para que vivan sus generaciones. Pero ¿sabe qué pasó cuando llegó la tribu de Leví? Entonces Josué dijo: ustedes no van a tener herencia, ustedes no van a tener tierra. Y yo creo que los descendientes de la tribu de Leví se agarraron la cabeza, dijeron: para eso cruzamos el desierto, para eso salimos airosos, para eso luchamos contra el fereceo, el jebuseo, el geteo, el heveo, para no tener herencia. Pero el Señor le dice: momentito, ustedes van a tener la mayor, y por favor préstenme atención, porque hoy el Señor va a dejar bien en claro que los causantes, los provocadores, los que bajamos, los que traemos la gloria de Dios, somos el sacerdocio y el grupo levítico. El resto está para recibir y sostener esa gloria en su vida. Los que alaban están para bajar la gloria de Dios y que la gloria de Dios se establezca. Nosotros estamos para consolidar la gloria de Dios. Pero ¿qué había pasado? Dice que el pueblo de Israel estaba patrocinado por el sumo sacerdote Elí y sus hijos. Sus hijos, Ofnis y Fines. Dice que Ofnis y Fines, mire lo que dice aquí en Primera de Samuel: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo se entiende eso? Perdón, no estoy hablando de ignorante, de ingenuo. Estoy hablando del sacerdocio. Estoy hablando de gente que viene de generaciones en el sacerdocio.
Se supone que el padre le enseñó al hijo, el hijo le enseñó al otro hijo y así sucesivamente por generaciones. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está preparando a los levitas que van a ministrar en el templo que se va a construir en 3 días en Jerusalén. Ya tienen las ropas sacerdotales, ya los sacerdotes tienen toda la ropa, tienen los utensilios de oro, tienen todo lo necesario. Solo falta que suceda ese tiempo de paz y pueda construirse el templo en un lugar muy estratégico, que es parte musulmán y parte judío. Pero dice que los hijos de Israel, los hijos de Elí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo no tener conocimiento si estaban ministrando? ¿Cómo no tener conocimiento si lo estaban alabando? Algo decía la pastora hace un rato: este pueblo de labios me honra, pero su espíritu está lejos de mí. Y cuando la Biblia a mí me dice la fe viene por el oír y 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 el oír la palabra de Dios, es por eso que queremos aplicar el discipulado, para que usted tenga las herramientas, las armas, pueda ver cómo llegar a la estatura del varón perfecto, pueda decir como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo y he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de la vida. Pueda entender que si usted tiene la presencia de Dios, usted va a dejar de pedir las añadiduras, porque las añadiduras son consecuencia de buscar la presencia de Dios. Hoy hay una doctrina que dice que hay que venir los domingos solamente, y cuanto menos domingo uno viene a la casa del Señor, mucho mejor. Pero usted tiene batallas cotidianas, minuto a minuto, con fuerzas espirituales de maldad, con gente mala, con gente atada, con gente poseída con demonios. Minuto a minuto usted está luchando contra el diablo. ¿Y va a comer una vez por semana? Usted necesita escuchar la palabra de Dios para tener conocimiento de Dios. Si no solamente va a ser un ser etéreo, un ser que está sentado en el trono, pero no sé para qué me sirve. Pero cuando usted tiene conocimiento de Dios y ese Dios a usted lo hizo heredero y coheredero con Cristo de todas las bendiciones de la gloria de Dios, y ese Dios ya no lo mira a usted como siervo, sino lo mira como hijo, y Él dice: si alguien toca a uno de mis hijos, es como meter el dedo en la niña de los ojos de Dios, del que está sentado en el trono. Entonces empiezo a caminar con pasos seguros en la vida y empiezo a enfrentar las situaciones como un príncipe. ¿Por qué? Porque si Cristo pudo, Él dijo: mayor serán las cosas que ustedes hacen que las que yo hice. ¿Quién resucitó un muerto? ¿Quién levantó un paralítico? Por favor, dígamelo. Bueno, yo una sola vez yo no levanté a nadie. Lo levantó el Señor allí en Tucumán, pero me pegué un susto porque dije: ¡ay, qué loco esto! O sea, que no terminaba de entender que estaba predicando un Dios que levanta paralíticos. ¿Me entiende? A veces cantamos: Cristo no está muerto, está vivo, pero estoy de velorio en velorio. ¿Por qué? Porque Dios no está. Lo profeso, este pueblo de labios me honra, pero su espíritu está lejos de mí. Los hijos de Israel eran hombres impíos y no conocían a Dios. Ahora, ¿qué dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dijo: esto fue terrible. Porque dice la Biblia que cada uno será juzgado conforme a la posesión, y el que es maestro será juzgado como maestro. O sea, el pastor será juzgado como pastor, una oveja será juzgado como oveja, el obrero será juzgado como obrero, el que hace la limpieza, si tiró la basura abajo abajo de un lado para que no lo vea alguien, también. Entonces dice: los libros serán abiertos y dirá el Señor: viste abajo de la alfombra que está ahí, el órgano, vos tiraste la basurita. Son pequeñas cosas. A veces nos ocupamos en pecadotes, ¿vio? Ay, no, yo no soy ningún adúltero, pero vuelve loca la esposa. Ay, no, pero yo yo, y ya con eso ya está pecando. Entonces, perdón, sigo porque está medio alterado, no sé qué les pasa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué dicen lo que yo les digo que diga? Alguno que se levante y diga: no quiero. Y entonces ahí sí puedo ir a reprenderle todo espíritu demoníaco. Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto, porque siempre los molinos de Dios muelen, pero muelen. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice,
¡Ay, qué tremendo que es esto! Por favor, levitas, por favor, amor, si me ves equivocado, no haga la vista gorda, decímelo, porque yo te lo voy a decir. Bueno, vamos a matar, pero no importa. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí permanentemente, perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal cosa haga yo. ¡Ja, ja, ja! Dios pastor, Dios no es hombre para arrepentirse. Dios se arrepiente. Se arrepintió de haber creado al hombre, mandó el diluvio. Entonces dice: nunca tal cosa haga yo. Mire qué hermosa que es esta frase, que siempre tomamos esta frase, pero no leemos lo de arriba. Y un texto sin el contexto es un pretexto. Entonces dice: porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos a poco. ¿Se anima a decir conmigo? Yo honro a los que me honran. ¿Cuánto honran al Señor? ¿Cuánto honran al Señor? Entonces Israel entró en batalla. Ahora Israel entró en batalla contra los filisteos. Y siempre los filisteos aparecen. Si no son los filisteos, son los jebuseos, los geteos, los heveos, los amorreos. Todos terminan con eos. Y sabe que el término eos pertenece a una sacerdotisa, a una diosa pagana. Y esa diosa pagana se la reconoce como, a ver cómo les puedo decir para que no haya confusión, como la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. Y usted ve en Isaías donde el Señor dice: ¿cómo caíste del cielo? Tú que estabas en el alto monte, tú que decías en tu corazón: seré semejante al Altísimo. Y ahí lo menciona como estrella de la mañana. La palabra eos significa Satanás, significa demonio, significa principado, potestad, hueste espiritual de maldad. Y entonces me encuentro que Israel entró en batalla con los demonios. Y quiero decirte, mi hermano, si vos pensás batallar, al principio Dios tiene misericordia. Mamá le decía a mi tío, que era inconverso: mirá, porque todas las noches lo ahorcaban a mi tío. Él nunca entendía por qué, pero quedaba ahorcado. Y los que tenemos experiencia de eso, si yo llegara a contar las veces que me han ahorcado, y uno se despierta, pero está no se puede mover, y lo único que uno atina a hacer es: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿no? Y si no puede, y de repente veo que mi señora pone la mano así medio así como despreciando, ¿no? Dices: suéltalo, Satanás, y sigue durmiendo. Sí. Me ha tocado estar, cuando era soltero yo dormía, para no estar solo, dormía siempre con un perrito que tenía, un perrito hermoso, que me lo mataron, ¿no? Me lo mató el diablo al frente de mi casa. Y una noche estábamos durmiendo en el fondo del templo, y ese fondo del templo, allí en donde yo me congregaba con mis padres, tenía fama de que andaban muchos bichos dando vuelta. Porque si usted viniera aquí por las madrugadas y se quedara orando aquí en la iglesia, yo lo tengo que llevar directamente a Romero. Porque usted se va a su casa y usted nos deja a los demonios acá adentro. Decirle a que está al lado: no te sacudas. Decirle. Y entonces nosotros a la madrugada con mi esposa ponemos las cámaras, porque tenemos cámaras de seguridad en toda la iglesia. Las que usted ve y las que no ve son las más lindas. Esa es tremenda. Algunos se me escapan para el jardín de invierno porque piensan que allá no hay cámara. Y hay cámara también. Hay más cámara en el jardín de invierno que en otro lado. Y ya me saqué la... ¿Qué estaba hablando? Y entonces estaba allí yo durmiendo. Estaba con un pie en el cielo y con otro pie en el infierno, porque recién había vuelto al camino del Señor, y allí yo estaba durmiendo en el fondo de esa casa, y vino un ataque satánico tremendo, que fue una patada que le pegaron a la puerta de chapa, que literalmente le hicieron un abollón impresionante. Y cuando me fui a levantar, quedé absolutamente como cuadripléjico, y lo único que recordé, lo que mamá siempre decía, chicos, o a mi tío, o a mi abuela, que eran inconversos, le decían: no se olviden, si les pasa esto, digan: en el nombre de... Y hasta el más inconverso de todos, cuando le agarra la chiripiolca esa madrugada, empieza: nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús, ¿no?
Pero eso es para los nuevitos, para los que Dios tiene misericordia, pero para los viejos que ya son ustedes, que ya hace 25 años están en el camino del Señor, usted para decir en el nombre de Jesús no necesita decirlo. El diablo viene y ve el sello de Jesús en su frente, ve el sello del Espíritu Santo en su frente. Y así que yo estaba acostado con mi perro y por ahí viene ese ataque tremendo y yo empiezo, en el nombre de Jesús. En ese momento no estaba mi esposa para que con desprecio dijera suéltalo, Satanás. No estaba, ella era soltero. Y entonces un vaso de agua por acá. Y empecé el nombre de Jesús. Y el tema es que el perro se da vuelta así, nos encontramos con la mirada y el perro me mira y me dice, wow, wow. Estábamos los dos endemoniados, estábamos los dos como locos, pero tanto fue mencionar en el nombre de Jesús que Jesús dijo, más sí, voy a ayudar a este pobre zángano, porque la verdad que habiendo sido una persona que haber hecho campañas, haber reprendido demonios, haber libertado oprimidos por el diablo en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios estaba en mí, ahora era un objeto de burla en las manos del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quería ser el rey de Israel, pero ustedes eligieron otro rey. Entonces Israel entró en batalla con los filisteos. Pero a mí me llama inmensamente la atención porque como excusa ellos llevaron el arca al medio del campo de batalla. Nunca lo había hecho Israel, hasta ese momento jamás lo había hecho. Jamás llevaron el arca al campo de batalla. Jamás. Ahora, ¿para qué la llevaron? No sé, porque no sabían para qué. Pero había tanta culpa en ellos que al menos querían llevar algo que representara la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios estaba en el arca, pero no estaba en el pueblo. La gloria de Dios estaba dentro del arca y no salía del arca porque los que ministraban la gloria de Dios, ovnis y fines, estaban en pecado. Ellos cometían cosas aterrantes en la puerta del tabernáculo de reunión. De la misma manera, cuando vemos a alguien que ministra y ministra con lo que Dios no ha dicho. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón, dice que el Señor le había dado a los sacerdotes la orden de que solamente ellos podían sacar fuego del altar del sacrificio para encender las luces adentro del lugar santo, ministrar a Dios con el incensario en el lugar santo. Pero dice que ellos estaban borrachos y tomaron fuego de cualquier lado, y cuando entraron a ministrar a Dios, ellos se prendieron fuego y murieron calcinados. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Señores, hoy vemos tanta gente que ofrece fuego extraño, tanto show, tanta mentira, tanto engaño. Llevan un arca del pacto, pero esa arca no tiene nada dentro, ni ellos tienen nada dentro. Por eso la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su espíritu está lejos de mí. Entonces los filisteos tenían más conocimiento de Dios que ellos mismos. ¿Sabe que decía el día, cómo la odio? Cuando parece que me voy a tomar el té, lo estoy saboreando, pongo la mano así y cuando lo agarro me quemo. Dios tenga misericordia de tu alma. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe que usted... Y nos voy a generalizar porque no quiero dejarme aparte, porque por momentos para mí Dios es tan grande, pero por momentos humanamente para mí es tan chico, ¿no? Y tengo tanto miedo y me agarran tantos temores. Que Dios te ayude. Yo escuché la charla que tuvo un pastor con un brujo. Y estoy hablando de los brujos que son muy usados por su señor Satanás. Y ese brujo le dijo a ese pastor, si ustedes supieran el poder que ustedes tienen y desaprovechan, si ustedes supieran el Dios que ustedes tienen, ustedes temblarían pidiendo la unción de su Dios. Nuestro Dios es poderoso, pero el Dios de ustedes creó a nuestro Dios. Mire,
Y en este caso los filisteos temían más a Dios que el propio pueblo de Dios. Se los paso a relatar. 1 Samuel capítulo 4, verso 5. Si están aburridos me avisan y ya corto el mensaje. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué gran voz es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido al campamento Dios. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, nunca antes habían llevado a Dios al campamento. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de ellos? De esos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con plaga en el desierto. Mire qué conocimiento de Dios tenían los inconversos. Lo que no sabía Israel es que Dios estaba en el arca. Pero Israel había roto el pacto y Dios no estaba con Israel. Ellos cantaron, llevaron el arca, pero Dios no estaba. ¿Y sabe cómo se nota cuando alguien predica y no tiene la presencia de Dios? Cuando alguien canta y no tiene la presencia de Dios. Cuando alguien limpia el templo y no tiene la presencia de Dios. Cuando alguien está en la portería y no tiene la presencia de Dios. Porque no emanamos nada. El solo hecho de darle un abrazo a alguien, hacerlo sonreír a ese alguien, estamos impartiendo presencia de Dios. Y señores, la presencia de Dios comienza con el sacerdocio y continúa con los levitas. Y el pueblo va a recibir la presencia de Dios hasta que pase a ser sacerdote o levita. Entonces, me encuentro con que ellos habían roto el pacto con Dios. Hoy Dios sigue sentado en el trono, señores. De la misma manera, hoy Dios sigue sentado en el trono. Él siempre fue Dios. Pero está en medio de su pueblo y dentro de tu corazón. Él sigue siendo el rey. Pero ¿es tu rey? ¿Es tu Señor? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Israel? Las consecuencias: Israel fue derrotado en el campo de batalla, con arca, sin arca, lo que sea. Fue derrotado en el campo de batalla. 30.000 hombres perdieron la vida. ¿Por qué? Porque Israel había elegido otro Dios. Y ese Dios, dice la Biblia, que vino a matar, hurtar y destruir. Ofnis y Fines, que eran los sacerdotes que llevaban el arca, no tenían conocimiento de Dios y fueron muertos en el campo de batalla. Entonces Elí estaba a la puerta de su casa, gordo, anciano, viejo. Y esto lo voy a profetizar para los que dicen: ay, pero yo ya estoy grande. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Ay, yo ya estoy grande. Dice la Biblia que cuando Josué entró y entregó la posesión al pueblo de Israel de la tierra prometida, y le entregó la porción de tierra a cada uno, y a los levitas le entregó la porción de la herencia celestial. Ahora dice que Josué agarró su bastón y se fue a su pequeño pedazo de tierra, a su pequeño pedazo de conformismo. Y bueno, no es mucho, pero es lo que hay. Y Dios se le presentó y le dice: ¿qué haces, Moisés? ¿Qué hace Josué? ¿Qué hace Josué? ¿Cómo, Señor? Qué viejo que estás. ¿Cómo? Sí, estás muy viejo. Pero qué lástima que estás viejo, porque todavía te queda mucho territorio por conquistar. Pero te voy a decir algo, Josué. Y eso se lo voy a decir a todos los mayores de 50. El hecho que te quedes con lo que poseíste no significa que mañana lo vas a seguir teniendo. Porque si no seguís conquistando, el fereceo, el jebuseo, el eteo, el heveo y el filisteo se están uniendo en alianza para venir a reconquistar la tierra que le sacaste. Él no se va a conformar.
Quiero decirte una cosa, que si la presencia de Dios no está en tu vida, el diablo se está fortaleciendo. Los demonios que han sido asignados a tus generaciones se están fortaleciendo. Ellos saben que sos hijo de Dios, pero están esperando que te descuides, están esperando que aflojes, están esperando que dudes para volver y arremeter contra tu casa y recuperar lo que una vez le perteneció. Ay, pastor, ¿pero dónde dice eso? Dice que cuando uno se entrega al Señor, el Señor pone un corazón nuevo, ordena la casa. Pero dice que de tanto en tanto el demonio que habitaba nuestra vida da una vuelta por su antigua morada, encuentra la casa ordenada, maravillosa, preciosa, divina, pero no hay nadie adentro. La puerta está abierta y no hay nadie adentro. Y entonces dice que ese demonio no va a fracasar de nuevo. Y de la única manera que no puede fracasar es pedir la ayuda a 7 demonios peores que él. Y entonces entran a esa vida y el estado postrero pasa a ser peor que el primero. ¿Sigo? Wow, ¿por qué se pone tan calladito? Mirá que está al lado, decirle: el pastor está temiendo por su vida. Voy a pedir a no, pero los que más mal me están mirando son los querubines, así que no tengo quien me defienda. Y la pastora está orando: Señor, que la haga corta, que la haga corta, Señor, que la haga corta. Así que estoy solo como un loco acá. Soy como Juan el Bautista, soy un loco comiendo miel y bichos. Usted, no le estoy diciendo bicho a usted, por favor. Entonces veo que ahora estaba Elí sentado en la puerta del templo, dice, muy gordo, pesado, casi no veía. Y vinieron a traerle, un solo soldado sobrevivió y vino a traerle la información que el arca de Jehová había sido tomado cautiva y sus hijos, Ofnis y Fines, habían sido muertos, y sufrió de tal manera que cayó hacia atrás y se desnucó y se mató. Porque Dios había dicho: tal cosa yo no haga. Yo iba a hacer que... mira los levitas que están acá. Mira la promesa que Dios te dice: no me importa si tus hijos parecen torcidos, si tus hijos hoy no están en el camino del Señor, pero si vos sos un levita de Dios, Dios te dice: tus hijos heredarán la unción que comenzó contigo. Tus hijos son herencia de Jehová y yo voy a bendecirlos, porque lo que te di a ti lo transmitiré a tus generaciones. ¡Oh, aleluya! Allí no termina todo el problema. No termina todo el problema, porque de repente la hija, la esposa, no especifica la Biblia la esposa de cuál de los hijos de Elí, pero dice que una de las esposas de los hijos de Elí estaba encinta y dice que tuvo trabajo de parto y dio a luz, pero con el mal parto de que ella muere en el parto, pero antes de morir lo mira al hijo nacido, el que probablemente también murió porque la maldición pasó, pero ella lo miró a su hijo y le puso un nombre. Un nombre que muchas veces mi esposa me ha dicho en otras oportunidades: ay, no lo menciones acá en casa. Ella lo miró y dijo: él se va a llamar Icabod. Icabod, mi hijo es Icabod. Oh, diga conmigo Icabod, por favor. ¿Sabe qué significa? La gloria de Dios ha sido sacada del medio de su pueblo. ¡Wow! Hoy vemos congregaciones enteras que alaban, glorifican a un Dios que no está. Familias enteras que hablan de un Dios que no tienen. Hoy vemos pastores, ministros, apóstoles, evangelistas, ancianos que son sepulcros blanqueados. Por fuera, muy lindo, muy religioso, pero por dentro, putrefacción, pecados ocultos, avaricia, orgullo. Icabod, la gloria de Dios ha sido quitada del pueblo. Le han quitado la gloria a Israel. El arca de Jehová fue llevada a la tierra de los filisteos. Los filisteos llevaron el arca. Mire lo que tremendo, ¿no? Porque cada palabra de la Biblia tiene un significado tan tremendo. Llevaron el arca que estaba en Ebenezer y la llevaron a Asdod.
El arca de Jehová estaba en Ebenezer, y Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová. La sacaron de allí. Y hoy quiero decirles que hasta aquí nos ayudó el Señor, pero si el arca del Señor, la presencia de Dios se va, no sé mañana qué va a pasar con nosotros. Vienen tiempos difíciles, tiempos agobiantes, miseria. El diablo ha sido desatado de una manera tan tremenda, la corrupción, el pecado, la violencia. A nadie le importa la vida de nadie, las familias absolutamente destruidas, ausentes. Y Cabot, la gloria de Dios se ha ido de los hogares, la gloria de Dios se ha ido de los templos, templos que cantan maravilloso, que tienen una oratoria impresionante, pero Dios no está, yo no estoy en medio de mi pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero tremendo cuando el Señor se enojó, cuando los profetas andaban profetizando y Dios se levantó a través de uno de sus profetas y dijo: ellos dicen que yo dije, pero yo nunca he hablado por la boca de ellos. Le han quitado la gloria. Oh Señor, que no nos quite tu gloria, que volviendo a casa no pierda tu gloria. Señor, o estás con nosotros o quítanos la vida, porque si sé que mientras estés con nosotros y me quitas la vida, me voy con vos, pero el día que no estés con nosotros, yo me quedo. Y Cabot, y Cabot, y Cabot. El arca de Jehová fue llevada a tierra de los filisteos. Los filisteos la sacaron de Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová y la llevaron a Asdod. ¿Sabe qué significa Asdod? ¿Sabe qué significa Asdod? La llevaron de hasta aquí nos ayudó Jehová a Asdod, que significa la fortaleza del fuerte. La fortaleza del fuerte. El arca fue puesta en el templo del dios Dagón, Dios con minúscula. El primer día, ¿sabe por qué? El pueblo puede perder el poder, pero el poder de Dios seguía intacto en el arca del pacto. Hoy usted y yo podemos perder el poder, pero nuestro Dios sigue sentado en el trono y la tierra es estrado de sus pies, y al poder de fuego que hay en su boca, ahuyenta cuanto demonio, principado y potestad se manifieste. El tema es que en mi vida haya Icabod. El arca de Jehová fue metida en el templo del dios Dagón. Ellos se querían burlar, meterlo ahí. ¿Y sabe qué pasó? Al otro día fueron a adorar al dios Dagón, y el dios Dagón se había caído la imagen y estaba arrodillado frente al arca de Jehová. Lo volvieron a parar, porque a esos dioses hay que pararlos. A esos dioses hay que cuidarlos. A esos dioses hay que pintarlos. A esos dioses hay que hacerle creer a la gente que están vivos. La Biblia dice: hay hombres que fabrican con sus manos dioses de yeso, tienen ojos pero sus ojos no ven, tienen boca pero su boca no habla. Pero la Biblia me dice a mí que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y Cabot. Entonces ahora lo levantan ese Dios, y a la mañana siguiente, al día siguiente, para que eso no vuelva a ocurrir y lo vuelvan a levantar, dice que encontraron al dios Dagón sin cabeza y sin manos. Entonces los filisteos entraron en pánico, porque ellos sí sabían que Dios tenía poder. Yo te voy a pedir por favor que mires al hermano que está a tu lado y le preguntes: ¿vos sos consciente que Dios tiene poder? ¿Sos consciente que Dios es todopoderoso? Los filisteos toman el arca, la ponen sobre un carro nuevo con algunos tumores, que era una de las plagas que el Señor tiró sobre el pueblo filisteo. Toman unos tumores que representaban a cada príncipe filisteo y la mandan. Los filisteos devuelven el arca a los de Kiriat Jearim y la pusieron en casa de Abinadab. Pero antes dice que los filisteos abrieron el arca para ver adentro, y 50,000 hombres murieron calcinados
Porque Dios seguía estando sentado en su trono. Dios seguía sentado en su trono, señores. Yo a veces me vuelvo loco porque digo, nos hacemos tanta mala sangre y tenemos un papi que está sentado en el trono. Nos ponemos tan locos y tenemos un papá que está sentado en un trono. Yo soy tan numérico, señores, pero Dios me sorprende cada día, porque cuando tomo una decisión en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, Dios se burla de mí, porque Él me dice, todo es imposible para vos, pero si yo estoy en vos, todo será posible para vos. Entonces, los filisteos devuelven el arca y la llevan a Kiriat Jearim y la pusieron en la casa de Abinadab. Santificaron a su hijo Eleazar. Y el arca estuvo ahí durante 20 años. No pasó nada. No murió nadie, eso sí. Seguramente, como fue ungido como levita, seguramente entraba todos los días, prendía la vela, repetía algún salmo, que capaz que cantaba mi canción preferida, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Pero Dios seguía metido dentro del arca. ¿Y saben qué? Probablemente Dios esté aquí hoy. Porque yo no sé si está dentro de usted, por eso dije probablemente. Yo sé que está aquí. Y eso, que no hay tipo más complicado que yo. Pero solo Él sabe cuánto lo amo. Tengo tanto pudor, le decía días pasados a mi esposa. Me da tanto pudor. No pasó nada. ¿Cuántos años hace que estás en el camino del Señor y no pasa nada? Porque Él sigue estando ahí, pero no provoca su gloria. Entonces, luego de la muerte, porque durante todo ese tiempo Israel era gobernado por el rey Saúl. Y cuando murió Saúl, lo primero que dijo David: voy a traer la presencia de Dios a Israel. David, que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, y eso que tenía, podría estar hasta mañana diciendo la cantidad de errores y pecados que cometió. Pero sabe que usted mide las cosas de una manera y yo las mido de una manera que no las mide Dios. Hay gente tan equivocada, pero con corazones tan puros. Y hay gente que parece tan correcta, que tiene corazones tan inmundos. Qué loco, ¿no? Por eso Dios no se equivoca, porque dice el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces David dijo: voy a traer el arca de Jehová. Y él tuvo buena intención, pero hizo la misma estrategia que los filisteos. Montó el arca de Jehová arriba de un carro nuevo. O sea, lo mismo que los filisteos. Y sabe que nunca trates de copiar y de mirar a otras religiones. Sino, fíjate tu relación con Dios. Porque hay mucho pueblo que no es pueblo de Dios. Y vos te tenés que asegurar que tu casa, esta casa, no estamos para juzgar a nadie ni condenar a nadie, pero hoy más que nunca tenemos que tener celo por nuestra casa, porque si no estamos haciendo lo mismo que hace todo el mundo: meter la presencia de Dios en un carro nuevo, y eso no era correcto. Dios no necesita que lo lleven en un carro nuevo. Hicieron lo mismo que los filisteos. Eso sí, iban cantando, pero tampoco tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Ellos estaban llevando una caja. Y entonces de repente el arca trastabilla y un joven usa con buenas intenciones la quiere sostener. Quiero decirte que nunca ministres al Señor
por buenas intenciones. Nunca sirvas a Dios con buenas intenciones. Tus intenciones a Dios no le interesan, le interesa tu corazón. Porque tus intenciones cambian, porque la intención es emocional. Por eso dije al principio que llegó la hora de tomar decisión. No voy a intentar traer la gloria de Dios, voy a traer la gloria de Dios. Cueste lo que cueste, así tenga que crucificarme, así tenga que coserme la boca, así tenga que congregarme todos los días, así tenga que luchar con el ángel, así tenga que levantarme y decir: Señor, si no me llenas, mátame. Uy, usted está diciendo: está re loco este tipo. Pero yo estoy vivo, ¿eh? ¿Usted está vivo? Porque el Señor va a bendecir los locos de esta generación. El Señor no va a bendecir los coherentes. Los coherentes piensan demasiado antes de hacer las cosas. Los locos creen. Los locos confían. Los locos caminan sobre las aguas. Los locos, aunque se caiga el mundo, yo sé que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usa muere. Entonces vino temor sobre David y dejó el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, geteo. 3 meses estuvo, 20 años en la casa del otro muchacho. Ya ni me acuerdo el nombre porque no interesa. Pero Obed-Edom, geteo, van a pasar los años y usted me va a preguntar: sí, Obed-Edom, geteo. ¿Por qué? Porque dice que tuvo 3 meses el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, geteo, y sedujo tanto a Dios, amó tanto la presencia de Dios, mimó tanto el arca del pacto, que dice que Dios le trajo tanta multiplicación que llegó a 24 kilómetros de su casa, la casa de David, y todos vinieron y dijeron: Dios ha bendecido en manera sobrenatural la casa de Obed-Edom, geteo, desde que la presencia del Señor está en su casa. Y David tomó pecho, dijo: ahora sí, se aflojó la bronca de Dios, vamos a buscarlo, pero vamos a ser inteligentes. Vamos a averiguar cómo traer la gloria de Dios. ¿Cómo se hace para traer la gloria de Dios? Entonces, David llega, luego de averiguarlo todo, y va a un hombre y le dice: yo te compro en la tierra, te compro los animales, te compro los carneros, te compro todo lo que tienes porque voy a sacrificar a Dios. Y este hombre le dijo: si es para Dios, te regalo todo. Te regalo mi tierra, te regalo mi ganado, te regalo todo. ¿Y sabe qué dijo David? Nunca, nunca, nunca ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Entonces, ¿cuáles eran los pasos a seguir? Los pasos a seguir eran los siguientes, y con esto voy a terminar. Eso quiere decir que me faltan 40 minutos. El Señor lo direccionó a que David tenía que hacer 6 pasos. Israel estaba a 24 kilómetros. ¿Me sigue? 24 kilómetros de la casa de Obed-Edom. Israel tenía que hacer 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y hacer un sacrificio. Eso quería decir que Israel tenía que hacer durante 24 kilómetros, cada 6 metros, un sacrificio. ¿Cuántos días, meses tardaron? No sé. Si eran 24 kilómetros, eso quiere decir que eran 24.000 metros.
Si lo divido por 6 metros y un sacrificio, fueron 4.000 sacrificios que tuvo que hacer David. Pero yo decía, Señor, ¿para qué tanto? Y él me dijo, mira bien. Contá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora entiendo. Solamente la presencia de Dios viene cuando reconozco que soy hombre y necesito pasar por la cruz. Cuando reconozco que soy hombre y que solo la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cuando hago 6 pasos y me doy cuenta que soy hombre, porque el 6 representa al hombre, me doy cuenta que si la sangre de Cristo no me limpia, nunca tendré la gloria de Dios en mi vida. Nunca. Arauna el Jebuseo le dijo, David, llévate todo. Y él dijo, no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada. Si usted cree que el evangelio es fácil, está equivocado. Pero cuando David llegó a Israel, porque ahora sí llegó a Israel, ¿sabe por qué? Porque los levitas ahora tomaron conciencia y se pusieron la ropa de lino fino. ¿Sabe qué significa el lino fino? Las acciones justas de los santos. ¿Sabe por qué el arca llegó a Israel? Porque David se puso el pectoral, la vestidura del sumo sacerdote, que representa el poder de la gloria de Dios en su pueblo. Entonces David iba con el pectoral diciendo, la gloria de Dios está entre nosotros. Los levitas iban en santidad, pero ahora Dios le dijo, por último, a mí nadie me lleva en un carro. Los levitas, por favor, nadie me lleva en un carro. Mi gloria ustedes la van a cargar sobre sus hombros. Entonces, si vuelve a aparecer el arca, usted va a ver que está el arca y tiene anillos y se pasaban unos barrales y los levitas cargaban la gloria. Porque nosotros, señores, aunque usted no lo crea, ministros del Señor, cargamos la gloria de Dios. A Dios no lo subamos en un carro nuevo. A Dios no le hagamos una casa. Él ya tiene su casa. Usted es el templo del Espíritu Santo. Pero nosotros, los que ministramos la casa de Dios, el peso de la gloria de Dios debe estar sobre nuestros hombros. Quiero decirte que a veces ese peso te envejece. Ese peso te saca canas. Porque para sostener ese peso, el pueblo de Israel recibió una orden de Dios. Ellos tenían el altar del sacrificio donde hacían los sacrificios. El fuego lo prendió Dios del cielo. Pero ahora Dios le dijo, la obligación de ustedes es que el fuego nunca se apague. Pero Señor, ¿y si llueve? La orden es que el fuego no se apague. Pero si hay viento en el desierto y los vientos son tremendos, no me interesa. La orden es que el fuego no se apague. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en la presencia de Dios. Y Dios había estipulado que solo el fuego del altar donde fue muerto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el fuego necesario para llegar a la presencia de Dios. Y que Dios deje de ser un Dios muerto para transformarse en un Dios vivo. Conclusión, David llega a Israel. Y sabe que cuando la presencia de Dios llegó a Israel, lo primero que sucedió fue fiesta. Fiesta. No creo en los cristianos amargados. No creo en la gente amargada. Tristeza podemos tener, claro que sí. Estoy hablando de gente amargada. Gente que se levanta a la mañana y ya busca algo para... Y después viene a la iglesia, Cristo no está muerto, Él está vivo. Y lo suben arriba del carro. Cristo no está muerto, Él está vivo.
Cuando el arca llegó a la presencia de Dios, hubo fiesta, fiesta, fiesta. El diablo se ríe de la iglesia, mostrando a través de las redes gente haciendo fiesta, trencito, adorando al diablo, tomando, drogándose. Parecen tan felices. Y nosotros venimos a la iglesia. No. Se burla de mí, no me burlo de mí. Porque algo malo como Levítico estaré haciendo para que usted siga así. Porque es mi obligación llevarlos al gozo del Señor, que es mi fortaleza. Y sabe que cuando entramos en la fiesta, cuando empezamos en la fiesta, lo primero que sucedió, nos reíamos mucho el día viernes, lo primero que sucedió, apareció comida, apareció provisión, apareció, lo primero, pan, apareció pan. Lo segundo, wow, dije yo, aleluya, quiero el arca. Porque David dice que a todo el pueblo le repartió pan y carne. 15,000 mangos el kilo. Y él le repartió carne. Claro, imagina. Ahora entiendo. Cuando uno hace sacrificio a Dios, Dios te devuelve el sacrificio. Porque claro, hicieron 4,000 sacrificios de cordero. Pero había carne a los perros. Mirá el que está al lado, decirle, y andamos en 1 kilo de alita. Te vi salir de la iglesia, sí, yo voy acá volviendo a casa. ¿Tenés cogotito? Algo estamos haciendo mal. Mira el que está al lado. Cuando la presencia de Dios desciende, hay pan, hay carne y hay pasa, hasta postre. Mira el que está al lado, decirle cuánto hace que no come queso y dulce. Entonces David, póngase de pie porque lo voy a hacer ahora. David, cuando trajo la presencia de Dios, bendijo al pueblo. Bendijo al pueblo. Oh, prepárese. David trajo la presencia y bendijo al pueblo. Señor, de la misma manera que David, yo bendigo a este pueblo. Yo declaro sobre ellos cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha descendido a corazón de hombre. Yo declaro ahora que ellos comienzan a vivir tu sobrenaturalidad. Aprenden a entregar sus imposibles y hacer los posibles, los hacen ellos, pero tú harás lo imposible. Yo declaro en el nombre de Jesús que comienzan a ver al Dios que está sentado en el trono, no al Dios que está metido dentro de un mueble. Yo declaro que a partir de hoy ellos llevan el arca de Jehová a su casa y como Obed-Edom recibe multiplicación. Como Obed-Edom sus hijos fueron sacerdotes. Como Obed-Edom tuvo riquezas sobre riquezas, salud sobre salud, bendición sobre bendición. Porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Vanessa, el Dios de Rubén, el Dios de Volviendo a Casa, el Dios de La Plata, el Dios de Berizo, el Dios de Ensenada, Citibel, Villa Elisa, Argentina, capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Porque donde tú estás, el fereceo, el jebuseo, el eteo, aquel demonio que atormentaba nuestra casa, se va. Yo los bendigo en el nombre de Jesús.